¿Qué vamos a hacer? A oír, a entender, a guardar y a practicar lo que Dios nos va a hablar. Oír, entender, guardar y practicar lo que Dios nos va a hablar. Amén. En el nombre de Jesús. Es más, vamos, levante su mano derecha y diga: en el nombre de Jesús, ato ahora todo espíritu de distracción y echo fuera todo espíritu que me quiera robar la fertilidad de la palabra de Dios. Vamos, diga: la palabra que el Padre me hablará esta noche va a bendecir mi vida y a los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siento el poder de Dios en mi vida y cada día siento que está habiendo un incremento de la unción y del poder de Dios, un incremento de la sabiduría de Dios, de la revelación, del conocimiento, del temor. Y cada día estoy aprendiendo a depender más de Él y a reconocer cada día más. También estoy creciendo en humildad, en reconocer que yo no sé nada, que el que lo sabe todo es el Espíritu Santo. Y sin Él no puedo enseñar, sin Él no puedo hacer absolutamente nada. En una ocasión dicen que había una subasta y estaban vendiendo muchos artículos. Y todo mundo se iba por los carros, todo mundo se iba por las pinturas, todo mundo se iba por lo mejor, aparentemente. Cada quien tiene su visión de qué es lo que quiere. Alguien ambiciona un coche, alguien ambiciona una casa, alguien ambiciona una moto, alguien ambiciona un teléfono, alguien ambiciona una computadora, alguien ambiciona un paseo. Y cada quien, ¿no? Hay personas que miran piedras, otros miran obras de artes. Hay personas que miran un libro y miran aburrimiento y sueño. Hay personas que miran un libro y miran pan. Entonces, en esa subasta estaban todo mundo, ¿no?, comprando de todo y haciendo averías, pero había un violín polvoso y puesto allí, y comenzó el de la subasta y miraba que nadie le ponía mente al violín y empezó a decir: ¿quién da $10 por el violín? Y nadie. ¿Quién da 8? ¿Quién da 6? ¿Quién da $5 por el violín? Y comenzaron: ¿quién da 2? Casi decía el hombre: ¿quién lo quiere regalado? Pero de repente entró un señor, un anciano, y agarró el violín y empezó a limpiarlo y le quitó todo el polvo, empezó a afinarlo, y se lo acomodó y empezó a sacar unas melodías tan hermosas de ese violín que alguien dijo: yo doy 5, otro dijo: yo doy 10, otro dijo: doy 100. ¿Quién da más? Doy 200, doy 300, doy 1000, 1500, doy 3000, y empezaron a subir los números hasta que al final se dieron cuenta que quien había agarrado el violín era un excelente maestro de música. Pero el violín estaba allí, polvoso, nadie le ponía mente, pero cuando lo agarró el maestro musical
y empezó a sonar ese violín, todo el mundo empezó a quererlo comprar. Yo le pregunto, ¿qué era lo valioso? ¿El violín o en las manos de quien estaba? En las manos de quien estaba. En las manos de quien estaba. Eso era lo valioso. Y de la misma manera nuestro Maestro y Señor, el Rey de Reyes, cuando nosotros estábamos en el mundo no valíamos nada. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie daba un peso por nosotros. No, Él mencionaba algunos pecados. Y Él decía, el Señor nos rescató de fornicación, nos rescató de adulterio, del alcoholismo, de las drogas, nos rescató de cuántas cosas, ¿no? Cuando nadie daba un peso por nosotros, el Maestro nos tomó en sus brazos y Él dijo, este violín yo le voy a dar valor. Él agarró y Él dijo a este jovencito, a esta jovencita, a esta niña, a este niño, a este señor, a esta señora, yo le voy a dar valor. Pero la única posición o el único lugar donde nosotros podemos tener valor es en las manos del Maestro Jesús. Fuera de las manos del Maestro nosotros no valemos nada. Simplemente seríamos títeres y esclavos del diablo. Por eso usted nunca se aleje, ni nunca se aparte, ni nunca se salga de las manos del Maestro. Permanezca allí. Pero lo importante no es el instrumento, lo importante es en manos de quién está el instrumento. Alguien decía por allí, un bisturí en las manos de una persona delincuente es peligroso, pero en las manos de un buen neurocirujano ese bisturí es otro nivel. Un cuchillo en las manos de un asesino es peligroso, pero un cuchillo en las manos de un buen chef es una maravilla. Es una maravilla. Así que mi gente, quiero hablarles hoy de un tema que sin duda les va a bendecir y espero que usted haya venido dispuesto a oír la voz de Dios y que no olvide nunca lo que dijo el Señor o lo que habló el Espíritu Santo a través del profeta Jonás y cómo fue la introducción del libro de Jonás el día del cierre de ayuno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. O vino a él palabra de Jehová. Usted va a encontrar en la escritura términos vino a mí palabra de Jehová. O le vino al profeta palabra de Jehová. O fue enviada palabra de Jehová. Pero les decía, Dios habla siempre y de muchas maneras. Dios nos habla siempre. Así que estemos atentos a lo que el Padre nos va a hablar en esta hermosa noche. Y yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Mateo 8 dice el verso 5. Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo estaba esa criatura? Estaba paralítico, estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuántos padecimientos tenía? 3. Dice que estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Por qué solo no dijo estaba en casa gravemente atormentado? No, describe como para que miremos cómo se maximiza, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo sé que Dios está aquí. Dice él en el verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Vamos, diga bajo autoridad. Una vez más diga bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados.
y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Qué? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Maravilloso es el Señor. Vea qué hermoso esto. ¿De dónde era el centurión? Romano. Un centurión romano. ¿Quiénes eran los romanos? Los romanos eran los paganos de ese entonces. Y siguen siendo, ¿no? Los romanos eran los que tenían el imperio, los que estaban en poder, los que políticamente tenían el control, religiosamente tenían el control, militarmente tenían el control. Ellos eran los que dominaban, los que gobernaban y dominaban en la provincia, ¿no? Donde estaban en Israel. Ellos tenían el control. Pero surge una necesidad al político romano, religioso y pagano. Hasta me salió en rima. Le surge una necesidad. Y le pregunto algo. ¿Podía ayudarle el ejército? ¿Podía ayudarle el imperio? ¿Podía ayudarle su rango militar? ¿Podía ayudarle su rey? No. Pero había alguien que sí le podía ayudar. Hay alguien que sí te puede ayudar. Vamos, diga, hay alguien que sí me puede ayudar. Él es Jesús. Amén. Entonces, viene él y se da cuenta, ¿no? De que allí la plata no valía nada. Allí el oro no valía nada. Allí no valía rango militar. Allí no valía gobierno. Allí no valía absolutamente nada. Porque es una realidad. Cuando hay una necesidad que es espiritual, allí no hay arma que pueda pelear, que pueda dominar. Cuando hay algo espiritual, no hay nada que pueda contra eso, solamente aquel que es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, por ejemplo, para poder cruzar las personas, las fronteras tienen que hacerlo de una manera legal, y otros que se tiran el cerco, pero van arriesgando hasta que los maten, ¿no? Pero mire cómo el grillo ese se cruzó fronteras en casi todo el mundo. Cruzó fronteras, no hubo arma, no hubo ejército, no hubo nadie que lo pudiera detener, ni pasaporte presentó, solo comenzó a matar gente. Ya saben de quién estoy hablando. Comenzó a matar gente. ¿Y quién pudo detenerlo? ¿Ah? Solo Jesús. Hay gente que murió con mascarilla, con guante, con la máscara de soldar. Hay gente que murió con todas las medidas habidas y por haber. Hay gente que se encerró en casa. Hay gente que se bañaba con alcohol. Hay gente que hacía gárgaras con flor de caña y aprovechaba. Y aún así los mató. Pero solo mató gente civil. Solo mató gente pobre. Se llevó gente
rica, pobre, libre, esclavos. Se llevó de todo, ¿no? Y no pudieron contenerlo, buscaron estrategias y siguen buscando estrategias para quererlo detener. Pero hay una estrategia que ya lo detuvo hace más de 2000 años y son las llagas de Jesucristo. Y esa estrategia le funcionó a Ministerio de Fuego y le va a seguir funcionando. Tremendo, ¿no? Pero ¿quién fue el que lo detuvo? Fue Jesús. Es Jesús el que lo detuvo. Pero ojo y oído, el centurión tiene una necesidad y allí no hay plata. Yo quiero que usted se enfoque en esto. No hubo la plata, no le podía ayudar al problema que tenía su criado. Su rango no le pudo ayudar al problema que tenía el criado. Su dinero no le pudo ayudar al problema que tenía el criado. Su imperio no le pudo ayudar. Pero hubo algo que a este hombre le pudo ayudar y fue buscar la fuente correcta. Fue buscar a la persona correcta. Fue dirigirse a la persona correcta, el cual sí podía ayudarle. ¿A quién estamos recurriendo nosotros por una situación? ¿A la aspirina? ¿A la Panadol? ¿A la insulina? ¿A la Dormicum? ¿A qué estamos recurriendo nosotros? ¿A la lotería? ¿A la raspadita? ¿Al tragamoneda? ¿A quién estamos recurriendo nosotros? Mire qué hermoso esto. Pero este centurión se dio cuenta de que su dinero no valía nada, su plata no valía nada, su oro no valía nada, su gobierno no podía hacer nada por él. ¿Por qué no fue donde Herodes? Y le dijo: Herodes, oh gran rey Herodes, ¿puedes ayudarle a mi criado? No, ahí era ir a lo correcto. Pero yo quiero que usted no pierda de vista, porque hay gente que pone su confianza en lo equivocado. Hay gente que pone su confianza en lo equivocado. Hay gente que cree que su confianza está en los gobiernos. Hay gente que cree que su confianza está en su negocio, en su empresa, en la tía Catalina que se fue para el otro lado y de allá va a mandar. Hay gente que tiene su confianza en que si le contratan o que si gana más dinero va a solucionar. Pero ojo y oído, este centurión, dice la escritura lo siguiente. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Dice el verso 6, y diciendo, llegó rogándole a Jesús, ¿no? Y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pero mire lo que hace el maestro. Le dice a Jesús: yo iré y le sanaré. ¿Cómo lo haría Jesús? Imagínese esa escena. Imagínese esa escena. Le diría a Jesús: voy a ir y voy a ver si pasa algo. Voy a ir. No, Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo realizaré. Yo iré y la voy a sacar del estadio. Yo iré y voy a lograrlo. Yo iré y voy a comprarlo. Yo iré y voy a establecerlo. Yo iré y voy a hacerlo. Porque no voy solo. Pero ¿cómo lo hacemos? Muchas veces nosotros: voy a ir a probar. Lo voy a intentar. Voy a orar a ver si pasa algo. Voy a imponer mis manos a ver si sucede algo. O voy a probar a ver si sucede algo. No, Jesucristo le dice a él, mire la convicción con que Jesús le habla. Le dice: yo iré y lo sanaré.
¿Cómo tiene que ir a orar usted o a liberar a los enfermos? ¿Cómo va a decir? Yo iré y les sanaré. Vamos, ¿puede decirlo? Yo iré y les sanaré. Amén. Yo iré y les sanaré. ¿A qué se atenía el maestro? ¿A qué se atenía? ¿Qué creía él que le podía respaldar? Mire qué importantísimo esto. ¿A qué se atenía Jesús? Si yo quiero que usted la agarre en el aire esta y se lo mete en el espíritu, en el alma y en el corazón. ¿A qué se atenía Jesús? Yo iré y les sanaré. ¿Usted sabía lo que significaba que Jesucristo hubiera ido y no hubiera pasado nada? ¿Usted sabía lo que significaba que Jesús hubiera ido a intentarlo? No, Jesucristo dijo, yo voy a ir y lo voy a hacer, lo voy a sanar. Pero mira lo importantísimo de esto, que el centurión hace algo importante, hace algo interesante. El centurión dice, respondió el centurión y dijo, Señor, ojo y oído, póngale mente que aquí viene una llave. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le dijo? No soy digno, o sea, no puedes venir a mi casa. ¿Qué se tenía el pibe en su casa? ¿Por qué no quería que Jesús entrara en su casa? ¿Por qué no quería que Jesús lo fuera a visitar? ¿Por qué no quería que Jesús llegara? Porque hay gente que le gustan los beneficios, pero no el sacrificio. Me gusta ese silencio. Le gustan los beneficios. Pastor, suelte la palabra. Entonces el asunto es de que este centurión le dice, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Por qué no quería que Jesús entrara en su casa? ¿Qué había dentro de la casa? ¿Por qué no quería que Jesús entrara en su corazón? Hablando de la casa. Es que si acepto a Jesús, es que si le doy lugar a Jesús, ya no voy a mentir, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a decir vulgaridades. Si le doy lugar a Jesús, ya no se la voy a pegar al marido, ya no le voy a quitar la mujer al hombre, ya no le voy a quitar el hombre a la mujer. Si Jesús entra en mi corazón, ya no voy a poder hacer no sé qué. Entonces no, hazme el milagro, pero no entres. ¿Alguien lo está entendiendo? Hazme el milagro, pero no entres. O sea, resuélveme esta situación, pero no entres. Porque si entras te vas a encontrar que no me merezco el milagro. ¿Alguien lo está entendiendo? O sea, Jesús, haz el milagro, pero no vengas a mi casa. Y mire que ese hombre tenía más fe que los de Israel. Tenía más fe que los de Israel. Pero no, a mi casa no. Yo llego a la suya. Pero a mi casa no, que no venga. Porque me va a decir que quieme ese cuadro, me va a decir, va a ver que tengo cuadros de Shakira, va a ver que tengo el cuarto decorado con Mickey Mouse, se va a dar cuenta que tengo a los padrinos mágicos. Si entra a mi casa me va a decir que queme mis discos y me los regaló mi amiga. Si entra a mi casa me va a decir que me deshaga. Si entra a mi casa, cerra la puerta y cierran las cortinas, porque si la mira aquí o lo mira aquí, subí los vidrios, porque si nos miran. Pero Jesús, hazme el milagro. Estoy hablando con la gente correcta. Ponete casco para que no te conozcan. Apaga la luz para que no sepan. Cerra la puerta. Ponele vidrios que se mire de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no.
Llámame, pero no me llames al número tal. Pregunta de examen. ¿Sabía el maestro lo que el centurión practicaba? ¿Sabía el maestro lo que el centurión tenía allí en la casa? Sabía. Mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Conoces mi sentarme y mi levantarme. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya lo sabes todo. Escudriñas la mente. Pregunta, ¿no? El Señor y dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? Pregunta él, ¿quién lo conocerá? ¿Quién? Y se responde el mismo y dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Ahorita él está escuchando sus pensamientos en sonido más grande que International Sound, ahí en el cielo. Él está escuchando ese, ¿será a mí? ¿Se estará refiriendo a mí? O seguro le está hablando a Nora. Esa palabra es Harú. Eso va dirigido a Jonathan. Pero ojo y oído. Vamos, diga, Jesús sabía lo que él estaba haciendo. Él lo sabía. Él lo sabía. Él lo sabía. Pero le voy a decir algo. El centurión recibió el milagro, pero no la salvación. El centurión recibió el milagro, recibió la casa, pero no la salvación. Recibió el carro, pero no la salvación. Recibió el trabajo, pero no la salvación. Recibió la cancelación de la deuda, pero no la salvación. Recibió la promoción, pero no la salvación. Recibió el negocio, pero no la salvación. Yo no quiero casa, carro, negocio sin la salvación. A mí no me interesan los carros, la casa, el dinero sin la salvación. Porque no va a servir de nada. Hay gente que trabaja y trabaja por hacer dinero y después todo ese dinero le sirve para el trasplante, le sirve para la quimioterapia. Yo no quiero nada sin la salvación. Pero el centurión recibió el milagro. O enfóquese en esto, el centurión recibió el beneficio, recibió el milagro. Pero no dice la Biblia, no se refleja que este centurión fue salvo. No aparece después siendo discípulo de Jesús. Solamente recibió el milagro. Entonces no te conformes con que te dio la casa, porque puede ser que estés pecando y tú creas que todavía te está yendo bien aunque estás pecando, pero a lo mejor solamente te está dando el trabajo, el dinero, la casa, el carro, pero no la salvación. Porque mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de provisiones llena de contiendas. ¿La agarró? Entonces hay gente que dice, pero a mí me está yendo bien, hermano Gonzalo, porque mi empresa va viento en popa. Compré la casa que quería, compré el carro que quería. Pero ¿quién dice que ahí está también la salvación? Porque si lo estás obteniendo sin la salvación, simplemente vas a tener eso lleno de polillas. Yo siempre he dicho esto, hermano Ariel. Hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Escuchó? Entonces este centurión recibió el milagro. Él le dijo, y hasta lo puso de ejemplo, ¿no? ¡Ey! Ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Pero ojo y oído, le dice a él, vete. Le dice a él en el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue hecho sanado en aquella misma hora. Ojo y oído, al leproso agradecido que volvió, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Nota la diferencia. Tu fe te ha salvado. Entonces, hay gente que, mire, yo le voy a decir, hay gente que dice, pero a mí me está yendo bien, hermano Ariel. Y llego cuando quiero a la iglesia, llego a la hora que me da la gana. Oro cuando quiero, ayuno cuando quiero.
y me está yendo bien. Pero si suena la trompeta, y si doña Muerte llega a tocar la puerta, la casa, el carro, el negocio, el dinero, la empresa, ¿de qué sirve tener 10 minutos de placer y 1000 o una eternidad en el infierno? Porque hay gente que disfruta el placer y ojo y oído practican ocultismo. Practican ocultismo. Explíqueme, pastor. ¿Cómo que practican ocultismo? Sí, son brujos, practican ocultismo. ¿Cómo así? Hacen cosas ocultas. Hacen cosas ocultas donde nadie me ve, donde nadie se entera qué es lo que veo en internet, donde nadie se entera que nos comunicamos. Y son satanistas, son ocultistas, porque nada que se hace en oculto es aprobado por Dios. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Practican ocultismo, o sea, hacen cosas ocultas. ¿Qué hace un novio con una novia en lo oscuro? Solo somos amigos, pero pasa más tiempo con la amiga que con la esposa. Solo somos amigos, pero pasa más tiempo con el amigo que con el esposo. Pero el centurión tenía cosas ocultas. Y no vayas a mi casa. O sea, como que si Jesús no sabía qué era lo que él tenía. Por eso Jesús le dio el milagro, pero no le dio la salvación. Si este centurión le ha dicho, ven a mi casa y revisa, entra con confianza. Entra con confianza. A cualquier hora. Entra Jesús. Entonces, cuidadito usted, pensando que lo que está haciendo en oculto nadie se da cuenta, porque se puede llevar una sorpresa. Y yo lo he venido diciendo, vienen tiempos de sorpresas. Porque la gloria de Dios llena toda la tierra. Y tarde o temprano el Padre va a permitir que Satanás sea exhibido. Tarde o temprano el Padre va a exhibir a Satanás y a los hijos de él. Tarde o temprano. ¿Cuántas veces Ananías y Zafira se habían robado las finanzas que eran de Dios? ¿Sería la primera vez que lo habían hecho? Quizás lo habían hecho muchas veces, pero llegó un momento en que Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Allá están los muchachos en la puerta que te van a sacar muerto. ¿A dónde fue a parar Ananías en ese momento? ¿Dónde fue a parar? Ananías instantáneamente fue a parar al infierno. Estaban haciendo algo oculto y pensaron que se iban a burlar de Dios. Pero Jesús no entró donde ellos entraron donde estaba Jesús, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. A los ratos llega la señora. Seguramente ya había ido a comprar sus maquillajes, ya había ido a comprar el iPhone que estaba esperando. Seguramente ya había ido a comprar lo que le regaló el tío, la tía, lo que le regaló un amigo, una amiga. Y ella llegó tranquilamente como siempre, ¿no? Pero había hecho algo oculto. Vamos, diga, había hecho algo oculto. Ocultista la niña. Y llega ella como si nada. Y yo no sé si entró al templo donde estaba el apóstol Pedro. Yo no sé si ella entró. Yo no sé si ella entró diciendo,
Indo cose que pequendo rocosa bababacandere pequeso borocondro cosindera que estaba. Ey robobo. Uf, yo siento a Dios aquí. Y le dice el apóstol Pedro: Zafira, ¿consentiste con tu marido en vender la propiedad en tanto? Sí, en tanto. Y mire qué tremendo, hermano Gonzalo. Zafira tuvo oportunidad, hermano Ariel, de alinearse. Porque ellos habían vendido en una cantidad la propiedad. Pero le pregunta el apóstol Pedro: ¿la vendieron en tanto? Ella le pudo haber dicho: no, apóstol, mi marido la vendió en tanto y se dejó una parte para él. Yo le aseguro que le hubiera dicho: así estuviste de mandarte al infierno. Pero no, Zafira pensó que el pastor Pedro se tragaba todo. Y le dice: no, sí, en tanto. Sí, en tanto. Y mis amados, usted conoce el resto. Mire lo que sucedió. A ver si lo tenemos ahí. Hechos 5. Y dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás? ¿Quién? Satanás. ¿Sabe usted cuál es el área que más le gusta al diablo atacar en la gente? Las finanzas. Por eso hay tantos temas controversiales, que si es de la ley el diezmo, que si es de la gracia, que si es de Abraham, que si es de los levitas, que si es de esto, que si es el 10, que si es, por ahí dice un cura ignorante, Luis Toro o Luis Bobo diría yo, que sí hay que dar porque le pegó una revolcada el pastor Eduardo Gutiérrez con el debate sobre el diezmo, y al final dice él: sí es cierto, hay que dar el diezmo, pero no el 10%. Y son tan inteligentes que Rafael Díaz, que también es un apologeta católico, dice él: sí es cierto, Pedro tenía suegra, pero no era casado. Pero mire, y digo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Era tanto, pero él pensó que había que dar tanto, ¿no? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas. ¿Cuántas horas tuvo para arrepentirse Zafira? 3 horas. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ya era viuda y ni cuenta se daba. Hay gente que ya quedó en la calle y ni cuenta se ha dado por quererle mentir a Dios. Hay gente que ya perdió algún bien y ni cuenta se dio por querer jugar de vivo. 3 horas. Y ella no sabía que ya no era Ananías, doña Zafira. Ya estaba soltera y disponible. Y llega doña Zafira, ¿no? Como siempre, como todos los jueves, hermano Ariel, como todos los domingos, como todos los viernes de vigilia. Pero no era un jueves común, no era un domingo común, no era un viernes común, sino que a todo pavo se le llega su acción de gracias para los que celebran, ¿no? Eso, que si conocieran el trasfondo. Pero mire, entonces Pedro le dijo: dime, llegó ella, ¿no? Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, Pedro lo que le está diciendo es: vendiste, no sé, la vendieron en $50,000. Pero le dice Pedro: ¿vendieron en $40,000? Sí, en 40,000. Era solo que ella dejara de ser ocultista y que ella solo le dijera: sí, es cierto, la vendimos en 50,000, pero tengo 10,000 allá debajo del colchón. Tengo 10,000 en la casa. No, ella pensó: ya la hicimos. Y ella ya haber hecho planes, ¿no? Y ojo y oído que primero lo mandó a él. ¿A dónde andaba ella esas 3 horas?
¿A dónde andaba Zafira esas 3 horas? Lo mandó adelante. Ella a lo mejor andaba de compras. Ella andaba tapando, ¿no? Ella andaba dando la vuelta para que no la conocieran, para que no supieran que venía de allí. Él andaba dando la vuelta para que no supieran que venía de allí. Mire qué tremendo. Todo lo oculto sale a la luz. Yo me acuerdo cuando mi mamá me dejaba, mire cómo era yo de indomable, que mi mamá me dejaba enllavadas las puertas, pero la casa era de teja y había un palo de mango. Entonces yo venía y me subía por las tablas, unas tablas que no eran costoneras, eran buenas tablas. Entonces me subía en las tablas, quitaba las tejas y ya venía yo y me salía por el techo. Y calculando las 5 de la tarde que mi mamá venía de penquearse de trabajar, ya venía yo y de nuevo me metía, me subía arriba el palo de mango y le decía al chocorrón, a uno de los brothers: Choco, poné las tejas. Y ya no pasó nada, no salió Angelito. Y mi mamá me hallaba en la casa. Siempre yo calculaba a las 5 de la tarde, pero un día las señoras le fue tan bien en el negocio que ella llegó a las 3 de la tarde. Y Angelito no solo andaba en la calle, sino que había quitado el techo. Y mi mamá no era de esas viejas alcahuetas: te voy a pegar, te la estoy guardando, vas a ver, chavalo, vas a ver. No, mi mamá solo levantaba una ceja y me decía: ¿dónde andabas? Y tenía los instrumentos de tortura, una cutacha, la cuerda de la grabadora. Y no me decía con cuál era el menú. Ella agarraba el primero. Y me halló un día. Pero yo creía o sea, oculto, ¿no? Yo siempre decía, ni cuenta se dio. Y ella me hallaba y me hacía el dormido. Ella llegaba y la casa estaba cerrada y yo dormido. Pero un día llegó a las 3 de la tarde, porque está escrito: todo lo que se hace en tinieblas va a salir a la luz. Entonces, ¿cuál centurión? Según yo, chévere, ¿no? Cuando llego a la casa. Y yo, ¿para qué le cuento? Solo le voy a decir que después de ese día, a mí la camisa se me pegaba en el lomo. Mi mamá no era, por eso soy lo que soy. Valieron la pena esos cinchonazos con una cutacha cachablanca. Valieron la pena la cuerda de la grabadora, la cuerda de la plancha. Valió la pena. Por eso me gustan las Rolter, para no olvidarme de mi mamá. Valió la pena. Me dejó la espalda crucificada. ¿Y sabe qué me decían los buenos vecinos? Anda a denunciarla por maltrato. Anda a denunciarla. Los vecinos apañadores. Anda a denunciarla por maltrato. ¿Cuál maltrato? Me lo merecía. Usted se imagina que me hubiera desmarimbado si eran como 2,5 metros de altura. Que me hubiera caído desde ahí. No es que me hubiera hallado ella con un pie quebrado, pero Dios es tan bueno que solo permitió que me lacerara la espalda. Porque Dios pudo haber dicho: yo lo voy a corregir, pero Dios permite que nos encontremos, nos da oportunidad de arrepentimiento. Zafira tuvo oportunidad de apartarse, de decir la verdad. Pedro, la vendimos en $50,000 y tengo 10,000 escondidos en la casa. No. Le mintió. Pero ella pensaba que Pedrito ni cuenta. ¿Qué va a saber ese pescador? Ese hombre lo que sabe es de tarrayas, de chinchorros, de barcos. ¿Qué cuenta? Si ese no es contador, ese no sabe nada. ¿Qué se va a dar cuenta? Si ni sabe cuánto gano yo. Pero ojo y oído. Vamos, diga, lo oculto sale a la luz. Entonces el centurión no quería que Jesús llegara a su casa y se perdió la salvación. Recibió el milagro, pero no recibió la salvación. Entonces Jesucristo quedó maravillado con la fe del hombre. Pero ojo y oído, si Jesús hubiera llegado a la casa, si Jesús no hubiera venido a esta casa, si Jesús no hubiera entrado en esta casa, yo creo que otra sería la historia. Si Jesús no hubiera entrado en esta casa, si Jesús no hubiera entrado en esa casa, hermano Ariel, si Jesús no hubiera entrado en esa casa, hermano Gonzalo, Darling, si Jesús no hubiera entrado en esa casa,
¿Alguien me está entendiendo? Si Jesús no hubiera entrado, otra fuera la historia. Me fascina esa alabanza cuando dice: y no sé dónde estuviera si no hubiera conocido. Qué rico eso, ¿no? Al Dios que me ama. Yo cuando la canto me lleno, o sea, yo mismo me imagino y yo digo: y no sé dónde estuviera. ¿En el hospital? ¿En la cárcel? ¿O en el municipal? ¿O en saber en qué río, en qué letrina me hubieran tirado? Pero dejé que Él entrara y sacara lo oculto. Y no solo me dio el milagro, porque yo era más enfermo que la farmacia. ¿Sabe que si a mí me picaba un zancudo, inmediatamente se volvía divieso aquello? Era terrible. Una gripe me postraba, Él sacó lo oculto, Él sacó, lo dejé entrar. Lo dejé entrar. Si tú no lo dejas entrar, te va a dar el trabajo, te va a dar la casa, te va a dar el carro, te va a dar la empresa, te va a dar el aumento, te va a dar, te va a dar la esposa, el esposo, te va a dar los hijos. Pero ¿qué va a ser de ti cuando partas de este mundo si no lo dejas entrar? ¿Alguien me está entendiendo? Si no lo dejas entrar, entonces tienes que dejarlo entrar para que de verdad Él pueda cambiarte. Tú sabes que si alguien se diera cuenta de eso, ¿qué haces? Si alguien se diera cuenta, como esas hermanitas que están de chorcitos chingo y prácticamente en calzón en la casa, y cuando llega el pastor salen corriendo a ponerse la falda. O que están de pantalón, ¿no? Las que les prohíben. Y cuando va a llegar el pastor salen corriendo. O están viendo lucha libre, o están viendo boxeo, o están viendo alguna basura en televisor, por televisión. Y llegó el pastor y lo apagan o ponen enlace. Si el pastor no es Dios, yo también necesito ser salvo. Yo también necesito su amor, yo también necesito su bendición. María lo dijo claramente: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. La versión católica dice: porque han visto que soy una esclava del Señor. Entonces, yo no me tengo que cuidar de eso, ¿no? Entonces el centurión no lo dejó. Y Jesucristo, Él le dice: yo iré. No entres. Solo dame el milagro. Solo dame la casa. Solo dame el carro. Solo dame la esposa. Solo dame el esposo. Solo dame la promoción. Solo dame el trabajo. Solo dame. Y digo: bueno, está bien. Porque Él no miente. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Clámame y yo te responderé. Pedí, se os dará. Buscáis y hallaréis, tocáis, se os abrirá. Entonces no es que porque ya tengo, porque me va bien en el trabajo, me va bien, tengo el carro que quería, tengo la casa que quería, tengo la esposa que quería, el esposo, las mujeres, no. Dios hizo entonces sigo bien, me está yendo bien. ¿Quién dice? Si te mueres en el acto, ese es el último día. La casa, el carro, la empresa, el dinero. Mire Disney, Don Disney se murió y no estuvo en la inauguración del parque de Disney. Se murió antes de que lo inauguraran. ¿Cuánta gente se muere antes de que... yo conozco gente que estaban repellando la casa, la pintaron y la dejaron adornadita y no sabían que la estaban preparando para la vela. Entonces, mis amados, no nos engañemos. Puede ser que haya casa,
Puede ser que haya carro, puede ser que haya trabajo, puede ser que haya dinero, pero eso no es garantía de salvación. Este centurión no fue salvo. ¿Por qué? Porque no quiso que Jesús entrara. Si tú no dejas entrar a Jesús, y tú sabes si Él no ha entrado, ¿cómo me doy cuenta? A ver si hemos entendido. ¿Cómo me doy cuenta si Él no ha entrado? Practicando lo oculto, el ocultismo, practicando ocultismo. Si alguien se entera de lo que haces, si te avergonzaría, significa que estás practicando ocultismo. Significa que estás haciendo algo que te puede destruir. Significa que tarde o temprano va a ser evidenciado. Y no te sometas a eso, te lo aconsejo. No te sometas a eso. Es mejor que vengas tú y te alinees y te pongas a cuenta y lo dejes entrar. Señor, dame la casa, dame el carro, dame el dinero, dame el milagro. Porque hay gente que el Señor, aquí cuántos no han sido sanados de cáncer, de diabetes, de esterilidad, de migraña, de los riñones. Aquí el Señor ha regalado corazón, riñones, hígado. Ha regalado huesos, tendones. Ha sanado gente de tumores. Ha sacado gente de deudas. Ha sacado gente del desempleo. Ha sacado gente de la ignorancia. Porque hoy usted ya no se está postrando ante algo que no lo escucha. Hoy usted se postra ante el que vive y reina. Pero mis amados, escuchen esta noche lo que el Señor nos está diciendo. Déjalo oculto y déjame entrar. Y no solo te voy a dar la añadidura, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué sirve que andes plata y la plata la vayas a gastar con alguien incorrecto? ¿De qué sirve que tengas un auto y lo uses con alguien incorrecto? ¿De qué sirve que alguien haya ido contigo por el desierto? Mire, yo le digo algo, yo con mi esposa no hemos sido el mejor matrimonio, pero mi esposa ha sido una excelente mujer. Aguantó hambre conmigo, estuvo en el desierto conmigo, me aguantó mal carácter. A veces yo me iba con molestias de la iglesia y me desquitaba con ella, pero ahora no me quiere dejar, ni yo la quiero dejar. Pero hubieron ofertas. Pero dejé que Jesús entrara y me di cuenta que mi esposa no era mi esclava. Me di cuenta que mi esposa no era mi hija para tratarla como me daba la gana. Me di cuenta que mi esposa no era mi empleada. Me di cuenta que mi esposa no era mi cocinera. Me di cuenta que mi esposa no era mi incubadora. Y he aprendido a darle el trato que ella se merece. He aprendido. Pero yo valoro cómo estuvo ella conmigo. Y no hay nada más triste y más difícil. Imagínese usted estar manteniendo hijos ajenos y que los hijos propios estén aguantando hambre o estar expuestos a ser abusados. Y si usted tuvo algún error y tiene hijos ajenos, no espere que le manden una demanda para pasarles. No espere. Y mujeres, cuidado interrumpiendo. ¿Y por qué le vas a dar a esos monos? No son monos, son hijos. Son hijos. Y si usted le puede dar ideas para que le dé, apóyelo. Pero no significa que le voy a dar a los hijos de la otra y voy a descuidar los míos. No, tampoco es eso. Los de la esposa, a cuidarlos. Y los de la concubina, a mantenerlos también. De la que fue, ¿no? Porque si estás con ella, si estás casado con ella. Así que mis amados, ¿vas a dejar entrar a Jesús? ¿O solo quieres el milagro? Porque yo te digo, Él te lo puede dar. Yo conozco gente que incluso hasta hablan en lenguas. En la iglesia hablan en lenguas
angelicales y en la casa hablan lenguas satánicas, maltratando a los hijos, maltratando a la esposa o maltratando al esposo. Eso no es garantía. Decía alguien, y me gustó tanto que no se me olvida, decía alguien: tú puedes ser un hombre lleno de todos los dones del Espíritu Santo, pero si no tienes el fruto del Espíritu, te puede ir al infierno. ¿Escuchó? Alguien puede tener don de ciencia, don de sanidad, don de hacer milagros, géneros de lengua, interpretación de lengua, don de fe, don de sanidad. Puede abrir el mar, puede hacer llover, pero si no tiene el fruto, y sobre todo el fruto, no, el amor, la fe, la bondad, la esperanza, la templanza, la benignidad, de nada sirve. Entonces, ¿usted le ha pedido un milagro a Jesús? ¿Le ha pedido un milagro a Jesús? Mentira, muchos le ha pedido. Muchos le ha pedido. Yo le he pedido muchos. Le he pedido muchos y algunos me desesperan. O sea, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y Él, como les decía, uno de estos días haciendo nudos. Pero no solo quiero los milagros, quiero que Él entre en mi casa. Quiero que Él entre en mi casa como Zaqueo. Que Él entre en mi casa. Que Él entre en tu casa. Que Él entre en tu casa. Para que ponga en orden. Porque si no, ¿de qué sirve esa casa si Jesús no vive allí? Pero ¿de qué sirve tener mis hijos, mi esposa, mi carro, mi casa, plata y todo, si Jesús no vive allí? Por eso necesitamos que Jesús viva en casa.